Yo creo que hay algunas preguntas legítimas que probablemente nos hemos hecho en estos días, ya a lo mejor hemos contestado, pero me gustaría retomarla acerca de la influenza humana. La primera pregunta es de por qué desde el principio no se dio voz, palabra a los expertos del tema, a los expertos en virología, epidemiología, pandemias. El mundo está lleno de expertos, México también los tiene, pero no. Los únicos que hablaban en las televisiones comerciales, Televisa y Teleazteca, eran Felipe Calderón, el presidente de México, José Ángel Córdoba, el secretario de Salud, y Agustín Carsten, el secretario de Hacienda. Cuando estos expertos, como Mark Siegel, escribían artículos en el Washington Post, venían entrevistados por la revista española La Vanguardia, pero en México no se sabía nada, no se entrevistaban. Solamente el proceso, un poquito más tarde, los entrevistó Mark Siegel, entrevistó también Antonio Lascano. Y si hubiéramos escuchado a estas personas desde el principio, puesto que somos personas expertas, al contrario de nuestros políticos, que son altamente inexpertos, hubiéramos tenido un panorama real, más verídico, más oportuno, más tranquilizador de lo que hemos tenido. Y hubiéramos evitado todo el pánico, el estrés que nos han regalado estos señores por más de una semana y media. La otra pregunta que yo me puse fue de qué se muere en México hablando de enfermedades contagiosas. Entonces uno investiga la página del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se entera que en 2009 en México hubo 15,000 nuevos casos de tuberculosis con 2,000 muertos. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, no es viral, es producida por un bacilo Koch, pero esos son los datos del INER, no son míos. No son datos de una página patito. Y entonces uno se pregunta por qué no se hace mucho ruido, por qué no se habla de la tuberculosis, siendo además que es una enfermedad de la cual se conocen las causas, se conoce y se tienen los tratamientos y es curable. Hoy en día ya no se debería morir de tuberculosis, tanto es así que hubo un tiempo que se erradicó y tanto es así que un tiempo el INER desapareció como institución, pero después se tuvo que abrir otra vez. Obviamente es una enfermedad que está muy ligada a la malnutrición y por ende a la pobreza, pero no se habla de tuberculosis, no se habla con todo este estruendo que se ha hecho con la influenza humana del dengue, otra enfermedad viral, otra enfermedad contagiosa que en 2007 contaba con más de 22,000 contagiados. 1 de cada 5 era dengue hemorrágico, mientras en 2000 1 de cada 50 era dengue hemorrágico. Entonces, el aumento de los casos ha sido no paulatino, ha sido repentino y muy fuerte. Y no se hace ruido, nadie se preocupa del tema. Claro, digo, de dengue no necesariamente se muere, si te cuidas, pero si te descuidas, sí puedes morir de dengue hemorrágico. Otro asunto que me parece interesante es que leí en el periódico El Proceso una entrevista que le hicieron a Samuel Ponce de León, director de Birmex, que es la paraestatal Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, el cual dice quienes digan que se sobrereaccionó porque hay pocos muertos se debe a que tiene una visión muy limitada de nuestra realidad. Se reaccionó a tiempo, él dice se reaccionó a tiempo, se reaccionó bien, es lo que se tenía que hacer. Entonces yo quisiera recordarle a este señor y a todos nosotros que la OMS dice los primeros casos en México se dan el 18 de marzo. El 18 de marzo dice la OMS, no lo digo yo, el virus ya estaba en México. La alerta en México empieza el 23-24 de abril, más de un mes después. Pero en el transcurso de este mes, que no hubo ni alerta ni ninguna medida de prevención, como todos nosotros sabemos, no se han muerto ni miles ni centenares de personas. Si hubiera sido así, probablemente nos hubiéramos enterado y nos hubiéramos dado cuenta. Entonces empieza la alerta, empieza el pánico, la alerta el 24, empieza el pánico, pero ya los primeros días de mayo, cuando hay el puente, ustedes se acordarán que la gente empieza a salir. Y Acapulco registra un 70% de ocupación inesperada. La gente empieza a reaccionar, empieza a entender, empieza a informarse, empieza a usar lo que es inusual en México, usarse el sentido común y se da cuenta
que en sus calles no están muriendo personas, que no mueren ni de a miles ni de a 100, y que todo está bastante tranquilo. La gente se sale y se va de vacaciones, va aprovechando los días que tienen para vacacionar y descansar. Me parece interesante esta reacción que ha tenido México. La otra pregunta que yo quisiera hacerle es si ustedes consideran oportuna la solicitud que México hizo a través del secretario José Ángel Córdoba de un resarcimiento por parte por la OMS, porque alega el señor Córdoba y el gobierno mexicano: nosotros alertamos a tiempo todo el mundo, fuimos transparentes, claros, y le evitamos pérdidas humanas y económicas a todo el mundo. A mí esta petición, esta solicitud me pareció indignante, de un cinismo digno de los mexicanos que están en el gobierno, de nuestros gobernantes. Me pareció vergonzoso porque además México ha recibido la solidaridad de muchos países, entre los cuales China, que han apoyado de manera concreta, y ahora le dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y a todos los demás países: puesto que nosotros los alertamos, ahora nos tiene que dar dinero. Cuando alertar sobre temas de este tipo es un deber, es una obligación, es una responsabilidad, no es un derecho del señor Córdoba ni del gobierno mexicano, es un deber que todo país tiene y que tiene que ejercer, que tiene que actuar sin pretensión alguna. Es una pretensión sin fundamento la que está teniendo México en este momento, y a mí honestamente me da una gran vergüenza, porque me parece que vamos a frente al mundo con la misma cara de siempre, a ver dónde podemos sacar dinero, a ver a dónde podemos acudir para llenar nuestros bolsillos y repartir este dinero de la manera discrecional en que siempre esto se hace. Me parece vergonzoso. Y hasta aquí llego, porque hay otras preguntas que me gustaría retomar en la segunda parte.